Hay cosas que ves todos los días y jamás cuestionas. Pequeños detalles escondidos en objetos comunes, símbolos, diseños y hábitos que parecen normales. Hasta que descubres por qué realmente existen, y cuando entiendes el motivo, algo cambia. Porque muchas de esas cosas no fueron creadas por estética, casualidad o comodidad. Algunas nacieron por accidentes. Otras surgieron para resolver problemas que la mayoría nunca supo que existían. Y unas pocas siguen ahí como rastros silenciosos de decisiones, errores y eventos que casi nadie recuerda. Lo extraño es que vivimos rodeados de estas señales sin notarlas. Nuestro cerebro se acostumbra tanto a lo cotidiano que deja de hacer la pregunta más importante: ¿por qué? Pero cuando empiezas a investigar, descubres que detrás de objetos aparentemente simples hay historias inesperadas. Funciones ocultas y razones que revelan mucho más sobre el mundo moderno de lo que imaginabas. Y mientras avancemos, algo todavía más inquietante comenzará a aparecer, porque estas no son curiosidades aleatorias. Muchas de ellas están conectadas por el mismo patrón. Problemas invisibles que cambiaron silenciosamente la forma en que vivimos, pensamos y usamos las cosas todos los días. Algunas respuestas tienen sentido inmediato. Otras harán que te preguntes cuántas cosas más existen frente a ti, sin que realmente entiendas para qué están ahí. Uno de los ejemplos más extraños está en algo que millones de personas usan constantemente sin prestarle atención. Hay un pequeño detalle en muchos candados que parece insignificante, un diminuto agujero en la parte inferior. La mayoría piensa que está ahí por diseño, pero la verdadera razón tiene mucho más sentido cuando entiendes el problema que esos objetos enfrentan constantemente. Los candados pasan años expuestos a lluvia, humedad, polvo y cambios extremos de temperatura. Sin ese pequeño agujero, el agua quedaría atrapada dentro del mecanismo. Con un tiempo el metal comenzaría a oxidarse desde adentro hasta bloquear completamente el sistema. Ese detalle casi invisible existe para permitir que el agua salga y el mecanismo siga funcionando. Pero lo más curioso es que también tiene otra función que casi nadie conoce. Ese mismo agujero permite aplicar aceite o lubricante directamente dentro del candado, manteniendo las piezas internas en movimiento. Algo tan pequeño evita que un objeto diseñado para proteger termine inutilizado por un problema invisible. Y este patrón comienza a repetirse más de lo que parece. Porque muchas cosas que creemos que fueron hechas así poquis y en realidad existen para combatir fallas silenciosas que casi nadie nota. Hasta que desaparecen. Durante años, millones de personas vieron pequeñas líneas negras alrededor de los parabrisas de los autos sin entender para qué estaban ahí. Parecen un simple detalle visual, algo decorativo para mejorar el diseño del vidrio. Pero la verdadera razón existe por un problema que casi destruye la seguridad de los automóviles modernos. Cuando comenzaron a fabricarse con grandes paneles de vidrio pegados directamente al vehículo. Antes, muchos parabrisas eran sostenidos principalmente por estructuras de metal. Con tiempo las fábricas comenzaron a usar adhesivos especiales para fijar el vidrio. El problema era que la luz solar calentaba ciertas áreas más rápido que otras durante el proceso de fabricación, debilitando el pegamento y creando puntos de tensión invisibles. En algunos casos, eso provocaba fallas peligrosas que podían comprometer toda la estructura del parabrisas. Las pequeñas líneas negras conocidas como fritas cerámicas fueron creadas para distribuir el calor de manera más uniforme y proteger el adhesivo de la radiación solar. Pero hay algo todavía más extraño. Los puntos se vuelven gradualmente más pequeños porque esa transición ayuda a evitar distorsiones ópticas causadas por cambios bruscos de temperatura en el vidrio. Lo que parece un simple patrón visual en realidad existe para esconder una solución de ingeniería extremadamente precisa. Y cuanto más observas este tipo de detalles, más inquietante se vuelve una idea. El mundo moderno está lleno de objetos diseñados para corregir problemas que casi nadie sabe que existen. Problemas invisibles que,
Sin estas pequeñas soluciones, afectarían millones de personas todos los días sin que siquiera entendieran por qué. Existe una pequeña parte en los aviones que casi nadie nota, incluso personas que vuelan constantemente. Está en las ventanas. Un diminuto agujero en la parte inferior del vidrio que parece un defecto de fabricación o una marca irrelevante. Pero ese pequeño detalle existe porque, sin él, una de las experiencias más comunes de la aviación moderna podría convertirse en un riesgo real a miles de metros de altura. Cuando un avión despega, la diferencia de presión entre el interior de la cabina y el exterior se vuelve extrema. El aire afuera es tan frío y tan delgado que el cuerpo humano no podría soportarlo durante mucho tiempo. Para resolver eso, las ventanas de los aviones no están hechas con una sola capa de vidrio, sino con múltiples capas diseñadas para distribuir la presión de forma controlada. Y ahí es donde aparece el pequeño agujero. Su función es regular la presión entre las capas internas de la ventana, evitando que el panel equivocado soporte toda la fuerza del aire comprimido dentro de la cabina. También ayuda a controlar la humedad y reduce el empañamiento. Un detalle casi invisible evita que toneladas de presión se concentren en un solo punto durante el vuelo. Lo inquietante es que la mayoría de las personas pasa horas dentro de un avión, sin imaginar que pequeños componentes como ese están trabajando constantemente para impedir fallas catastróficas. Y este tipo de lógica escondida aparece una y otra vez en objetos cotidianos, soluciones silenciosas para problemas extremos que normalmente permanecen invisibles, hasta que alguien decide preguntarse por qué están ahí. Hay una razón muy específica por la que muchas tapas de bolígrafos tienen un agujero en la parte superior. La mayoría de las personas piensa que está ahí por diseño, estética o incluso para evitar desperdiciar plástico durante la fabricación. Pero la verdadera explicación surgió después de múltiples accidentes que obligaron a cambiar silenciosamente la forma en que millones de objetos eran producidos alrededor del mundo. Durante años, hospitales registraron casos de personas, especialmente niños, que accidentalmente inhalaban tapas de bolígrafos. El problema era que, cuando quedaban atrapadas en la garganta, bloqueaban completamente el paso del aire. En muchos casos, no había tiempo suficiente para reaccionar. La solución parecía simple, pero cambió el diseño de algo que prácticamente todos usan. El agujero permite que el aire siga pasando parcialmente incluso si la tapa queda atascada en las vías respiratorias. No evita el peligro por completo, pero puede crear los segundos necesarios para salvar una vida. Un detalle pequeño, casi imposible de notar, existe por una secuencia de situaciones que la mayoría jamás imaginó. Y cuanto más profundo vas en este tipo de descubrimientos, más extraño se vuelve el mundo cotidiano. Porque muchos objetos aparentemente normales no fueron diseñados solamente para funcionar mejor, sino para evitar tragedias silenciosas que ocurrieron antes de que la mayoría supiera que existían. Lo más inquietante es pensar cuántas soluciones escondidas usamos todos los días sin conocer el problema real, que intentan prevenir. Hay una parte en las mochilas modernas que millones de personas usan sin saber para qué sirve realmente. Un pequeño rombo cosido con 2 aberturas, generalmente hecho de cuero o material reforzado, colocado cerca de la parte frontal. Muchos creen que es solo un detalle decorativo inspirado en diseños antiguos, pero originalmente fue creado para una situación mucho más específica y mucho más extrema. Ese símbolo apareció primero en mochilas utilizadas por escaladores y excursionistas. Las aberturas permitían pasar cuerdas, mosquetones, herramientas y equipos de supervivencia sin ocupar espacio dentro de la mochila. El material reforzado existía porque esos objetos ejercían mucha tensión durante caminatas largas o ascensos peligrosos. Lo curioso es que con UPO el diseño comenzó a copiarse masivamente incluso en mochilas urbanas donde ya no tenía la misma función práctica. Y aquí es donde el patrón se vuelve extraño.
Muchas personas hoy usan ese detalle todos los días sin imaginar que están cargando una pieza diseñada originalmente para condiciones extremas de montaña y supervivencia. Un objeto creado para enfrentar ambientes hostiles terminó transformándose en un símbolo estético vacío, desconectado de su propósito original. Pero este fenómeno revela algo todavía más profundo. A veces, elementos creados para resolver problemas reales sobreviven tanto tiempo que las personas olvidan completamente por qué existían. Permanecen frente a nosotros como rastros silenciosos de necesidades antiguas, decisiones técnicas y contextos que desaparecieron hace décadas. Mientras seguimos usándolos sin cuestionar nada, existe una pequeña flecha en el panel de muchos autos, justo al lado del símbolo de combustible, que millones de conductores nunca notan. Y quienes si la ven normalmente creen que es un simple detalle gráfico sin importancia. Pero esa pequeña señal fue creada para resolver un problema cotidiano que provocaba errores constantes, confusión y situaciones peligrosas en estaciones de servicio alrededor del mundo. Cuando las fabricantes comenzaron a producir modelos con el tanque de combustible ubicado en diferentes lados del vehículo, muchos conductores olvidaban de qué lado estaba la tapa. El problema parecía menor, hasta que comenzaron a acumularse situaciones incómodas y riesgosas, especialmente en lugares con mucho movimiento, carreteras o durante emergencias. Personas detenían el auto del lado equivocado, bloqueaban el paso o intentaban estirar la manguera de forma insegura. La solución fue casi invisible, una pequeña flecha indicando exactamente dónde está la entrada del tanque. Algo tan discreto evita miles de errores diarios sin que la mayoría perciba que está siendo guiada constantemente por un sistema diseñado para corregir fallas humanas simples. Y aquí aparece algo todavía más interesante. Muchos de los objetos modernos que creemos intuitivos no funcionan porque los humanos somos naturalmente eficientes. Funcionan porque alguien estudió cuidadosamente nuestros errores más comunes y diseñó pequeñas señales ocultas para compensarlos. El mundo moderno está lleno de detalles creados no para mostrar inteligencia, sino para corregir silenciosamente nuestras distracciones. Hay una razón inquietante por la que muchas puertas de baños públicos nunca llegan completamente hasta el suelo. Durante años, las personas inventaron teorías sobre ahorro de material, limpieza o ventilación. Algunas son parcialmente ciertas, pero el verdadero motivo está relacionado con algo mucho más incómodo: comportamiento humano, seguridad y situaciones que comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia en espacios cerrados. Cuando los baños públicos comenzaron a expandirse masivamente en centros comerciales, estaciones y lugares con gran circulación, aparecieron problemas difíciles de controlar. Personas quedaban atrapadas por emergencias médicas, peleas, vandalismo, consumo de drogas e incluso situaciones de riesgo donde nadie podía ver lo que ocurría dentro. Las puertas completamente cerradas dificultaban la intervención rápida y aumentaban el peligro en ambientes donde cientos de personas circulaban diariamente. El espacio inferior permite detectar movimientos anormales, identificar emergencias y facilitar el acceso rápido si alguien necesita ayuda. También reduce costos de mantenimiento y mejora la circulación de aire, pero esas funciones secundarias terminaron ocultando el verdadero origen del diseño. Lo que parece una decisión extraña de arquitectura nació, en parte, de problemas sociales que la mayoría nunca percibe cuando entra en un baño público. Y cuanto más observas estas soluciones modernas, más evidente se vuelve un patrón silencioso, muchas cosas que parecen incómodas, extrañas o innecesarias existen porque alguien ya enfrentó una situación peor antes. El diseño del mundo cotidiano no siempre revela comodidad. Muchas veces revela miedo, prevención y consecuencias que quedaron escondidas detrás de soluciones aparentemente simples. Existe una pequeña pieza metálica en las cintas métricas que parece floja a propósito.
Mucha gente piensa que es un defecto barato de fabricación, un desgaste por el uso o simplemente una mala terminación. Pero esa pequeña holgura fue diseñada con una precisión extremadamente calculada. Y sin ella, millones de medidas estarían equivocadas todos los días. Cuando alguien usa una cinta métrica, puede medir de dos formas: empujando la punta contra una superficie o enganchándola en un borde para tirar de la cinta. El problema es que la presión cambia completamente dependiendo del movimiento. Si la pieza metálica estuviera fija, una de las dos mediciones siempre tendría un pequeño error. Puede parecer insignificante, hasta que entiendes que en construcción, ingeniería o fabricación industrial, milímetros pueden definir si algo encaja o falla. Por eso la punta metálica se mueve exactamente la distancia equivalente a su propio grosor. Cuando empujas, se retrae. Cuando tiras, se expande. El sistema corrige automáticamente la diferencia de presión para mantener la medida exacta en ambas situaciones. Algo que parece un defecto existe, en realidad, para eliminar un error invisible que casi nadie sabía que estaba ocurriendo. Y este tipo de descubrimiento cambia la forma en que observas objetos comunes. Porque muchas veces confundimos precisión con rigidez y perfección visual, cuando en realidad algunos de los diseños más inteligentes del mundo fueron creados para parecer imperfectos. Lo más extraño es que usamos esas soluciones constantemente sin notar que están compensando errores humanos y físicos en silencio. Todo el tiempo. Hay una razón muy específica por la que las teclas de los teclados no están organizadas en orden alfabético. A primera vista, parece una decisión absurda. Sería mucho más fácil aprender y escribir si las letras estuvieran acomodadas de forma lógica. Pero la distribución que millones de personas usan todos los días nació por un problema mecánico tan extraño que terminó moldeando la forma en que el mundo escribe hasta hoy. Las primeras máquinas de escribir funcionaban con barras metálicas que golpeaban el papel cada vez que alguien presionaba una tecla. El problema era que las letras más usadas estaban demasiado cerca unas de otras. Cuando las personas escribían rápido, las barras chocaban y quedaban atascadas. Cuanto más eficiente era alguien escribiendo, más se trababa la máquina. La solución no fue acelerar el sistema, sino desacelerar al ser humano. Los ingenieros reorganizaron las letras para separar combinaciones comunes y reducir los bloqueos mecánicos. Así nació el diseño QWERTY. Lo inquietante es que, incluso después de desaparecer el problema original, el patrón permaneció. Computadoras, celulares y tecnologías modernas continuaron usando una distribución creada para resolver una limitación de máquinas del siglo XIX, y aquí aparece una idea mucho más profunda. El mundo moderno no siempre funciona basado en lo más eficiente. Muchas veces seguimos estructuras antiguas simplemente porque millones de personas ya se acostumbraron a ellas. Decisiones tomadas hace más de 100 años continúan moldeando comportamientos actuales, incluso cuando la razón original prácticamente dejó de existir. Existe algo todavía más extraño que todas estas pequeñas funciones ocultas. Muchas de las cosas que usamos diariamente no fueron diseñadas pensando en comodidad, belleza o practicidad. Fueron creadas como respuestas silenciosas a errores humanos, accidentes, peligros invisibles y problemas que la mayoría jamás llegó a conocer. Y cuando empiezas a conectar todos estos ejemplos, una idea incómoda comienza a aparecer. El mundo moderno está lleno de objetos que parecen normales solo porque nos acostumbramos a ellos. Pero detrás de muchos diseños existen historias de fallas técnicas, tragedias evitadas, comportamientos humanos previsibles y soluciones desarrolladas para impedir que pequeños problemas se conviertan en desastres reales. Algumas dessas decisões nasceram de emergências, outras de acidentes repetidos tantas vezes, que alguém precisou criar uma solução invisível para impedir que continuassem acontecendo.
Lo más inquietante es que probablemente esto representa apenas una pequeña parte de lo que realmente está escondido alrededor nuestro. Porque cuanto más avanza la tecnología, más invisibles se vuelven las soluciones. Los mejores diseños casi nunca llaman la atención. Funcionan en silencio, corrigiendo errores, guiando decisiones y resolviendo problemas antes de que siquiera percibamos que existen. Y tal vez esa sea la parte más extraña de todas. Muchas veces creemos que entendemos completamente el mundo porque convivimos con él todos los días. Pero la realidad es otra. Estamos rodeados de objetos, sistemas y detalles que revelan algo profundo sobre la forma en que los humanos sobreviven. Se adaptan y esconden complejidades detrás de cosas aparentemente simples. A veces, los mayores misterios no están ocultos en lugares secretos, sino delante de nuestros ojos todos los días.